¿correcto? Bueno, el hígado tiene varias funciones. Dentro de las funciones hay funciones bioquímicas, de síntesis, de excreción, ¿no es cierto? Sustancias que son tóxicas para el organismo. En las etapas del daño hepático encontramos al inicio un hígado sano y cómo va evolucionando, ¿no? En hígado graso, con depósitos de grasa que llevan a un agrandamiento del hígado, lo que llamamos hepatomegalia. Luego viene la fibrosis hepática, en donde se forman cicatrices en el tejido. Por último, la cirrosis, con destrucción de las células del hígado. A pesar de eso, como es una etapa de daño hepático de tipo crónico, dependiendo del tiempo en el que se produce este daño, ¿no? Si son menos de 6 meses, ya lo habrán leído, hay una lectura ahí también que tienen en su material, puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? El hígado, entonces, lleva a cabo varias funciones bioquímicas, de síntesis y de excreción, por lo cual no hay una prueba que tenga la capacidad de detectar el estado de la función hepática, todas las funciones. Sin embargo, varios exámenes juntos nos pueden dar un indicio muy importante de que algo puede estar pasando con ese hígado, tanto como daño, como obstrucción o como función. Por lo tanto, tenemos también patrones, ¿no? Funcionalmente consiste en 3 sistemas: los hepatocitos, o las células hepáticas, canalículos biliares y el sistema retículo endotelial, ¿verdad? El hepatocito regula la energía, el balance nitrogenado, al captar y liberar glucosa y aminoácidos. Es el responsable del metabolismo bioquímico. Como ustedes saben, el metabolismo bioquímico del hígado es inmenso. Metaboliza tanto carbohidratos, lípidos, proteínas, de todo, ¿no? Entonces, tiene bastantes funciones. El hepatocito, pues, encargado de las reacciones metabólicas, de síntesis macromoleculares de proteínas, degradación y metabolismo de xenobióticos, es decir, de drogas, ¿no es cierto? El sistema biliar es el responsable del metabolismo de la bilirrubina y de sales biliares. Ya vamos a ver más adelante también un poco más sobre este tema. El sistema retículo endotelial nos ayuda en el sistema como sistema inmune, producción del grupo M y metabolitos de globina, ¿no? En el sistema retículo endotelial es en donde van a ir los eritrocitos senescentes para poder ser destruidos y sacados de esa circulación. Miren funcionalmente cómo está el hígado, ¿no? Entonces el hígado metaboliza lípidos a través de síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, metaboliza carbohidratos a través de la gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, ¿no? ¿Qué era la gluconeogénesis? ¿Se acuerdan? Glucógeno nuevo. Crear glucosa a partir de proteínas. Ya, es gluconeogénesis, claro, o sea, no solamente a partir de proteínas, sino de otras sustancias, ¿no? Y glucogenólisis. Creación de glucógeno. Creación de glucosa a través de glucógeno. Destrucción de glucógeno. Exactamente, es la decisión o la destrucción, romper las moléculas de glucógeno para formar glucosa. El glucógeno es almacenado en el hígado, ¿no es cierto? Produce bilis necesaria para digestión de alimentos, depósito de sustancias como glucógeno, que habíamos estado conversando, vitamina B12, hierro, cobre, etc. Transforma amonio en urea, ¿no? Habíamos dicho en la clase anterior que el ciclo de la urea sucede en el hígado. Desintoxica la sangre, ¿no? Neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina. Sintetiza factores de coagulación, como el fibrinógeno, protrombina, globulina, ¿no? Y sintetiza proteínas, la más importante, la albúmina, y también lipoproteínas, ¿no es cierto? Entonces, muchas funciones hepáticas, todas las cuales indirectamente podemos ir midiendo cómo está esa función a través de algunos exámenes, ¿no? Entonces, que quede claro, no existe una sola prueba hepática que pueda valorar la totalidad de las funciones hepáticas, la función hepática. Dentro de la historia, ustedes ya deben haber leído algo ahí en el texto. Entonces, aparece más o menos en 1950 primeros marcadores o biomarcadores que aparecieron a la par en esta comparación hepáticos y miocárdicos, ¿no? Entonces encuentran, por ejemplo, a la AST o COT, o también llamadas aspartato aminotransferasa, ¿no? En 1950, y la ALT también, ¿no? Que es la alanino aminotransferasa. Luego, en la década de 1960,
empiezan a utilizar para el daño miocárdico lo que era el LDH y la creatinina fosfoquinasa. Y para la parte hepática ya aparece la GGTP, ¿no es cierto? Perdón. La GGTP, que es la gamma-glutamina transpeptidasa. A partir de ahí, como ustedes se dan cuenta, han aparecido más biomarcadores hepáticos, incluso el último que ya es la troponina ultrasensible, que aparece en el 2000 y que la estamos usando hasta ahora, ¿no? Que nos ayuda a poder detectar un infarto con más tiempo de anticipación. Entonces, como se dan cuenta, muchos marcadores, en el caso del hígado, son indirectos, ¿no? Algunos marcadores que tenemos desde la década del 60. Otros que han aparecido luego y que son más para la parte etiológica, ¿no? Como por ejemplo los marcadores de hepatitis, ¿no? Virales. ¿Cuáles son las limitaciones de las pruebas hepáticas? Falta de sensibilidad. Pueden ser normal en ciertas enfermedades del hígado, como por ejemplo la cirrosis. Yo puedo tener cirrosis y sin embargo tener las aminotransferasas normales, en valores normales. Puedo tener las bilirrubinas normales y sin embargo estar con cirrosis. La fibrosis portal no cirrótica también, ¿no? Podría encontrar pruebas normales. Entonces, falta de sensibilidad. No todos los estados de enfermedades hepáticas pueden ser detectadas con las pruebas. Y falta de especificidad. Con excepción de los ácidos virales del suelo, todos los demás parámetros carecen de especificidad y pueden estar aumentados en procesos patológicos fuera del hígado. Por ejemplo, una fosfatasa alcalina puede estar también presente en una enfermedad ósea, ¿no es cierto? Las transaminasas, como por ejemplo la TGO, ¿no? También puede estar aumentado, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, o pueden estar incluso en otros tejidos, ¿no? En problemas de otros tejidos. Entonces, para una correcta interpretación de las pruebas hepáticas es necesario acompañarlas de una historia clínica completa y de un examen físico apropiado. Y muchas veces recurrir a las pruebas imagenológicas e incluso a la biopsia. Claro, siempre tratando de empezar por lo menos invasivo, ¿no? Hacia lo más invasivo si fuera necesario. Hay que entender también que en muchas ocasiones personas sanas pueden tener alteración de sus pruebas hepáticas y no necesariamente ser indicativo de una enfermedad, ¿correcto? Entonces, las pruebas de función hepática, consideradas como la prealbúmina, albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina. ¿Por qué la consideramos como pruebas de función? Dentro de la totalidad de pruebas que se hacen como perfil hepático y de lo que ya no debemos llamar pruebas de función hepática, sino que ya está muy arraigado en el lenguaje médico, tenemos patrones de daño hepático, patrones de obstrucción hepática o de colestasis y un patrón de función hepática. ¿Y cómo lo hacemos? La medición indirecta ¿de qué? De esa función hepática de síntesis. ¿Síntesis de qué? De proteínas. Entonces, por eso es que aquí ustedes ven que pueden alterarse, bueno, por factores extrahepáticos, pero generalmente yo puedo encontrar una alteración de defecto de estas o alteración del resultado de estos analitos por déficit en su producción. ¿Dónde se producen? En el hígado. Y por eso es que si hay una falla hepática, entonces habría baja albúmina, aumentos de bilirrubinas o prolongación del tiempo de protrombina. En cuanto a la albúmina, es la principal proteína transportadora plasmática, es la que es responsable de la presión oncótica, evalúa síntesis proteica en hígado, ¿no es cierto? Porque si vemos una hipoalbuminemia, podemos decir que el hígado no está produciendo, a menos que tenga alguna otra razón, como por ejemplo la pérdida de albúmina en un síndrome nefrótico. Principal factor pronóstico de la cirrosis. Entonces hay que recordar que no muchas pruebas tienen un factor pronóstico. La albúmina, ojo, puede ser pregunta de examen, es un factor pronóstico de la cirrosis, ¿correcto? Entonces, acá vemos, por ejemplo, la albúmina transportando vitaminas liposolubles o transportando una sal biliar o transportando un ácido graso, transportando medicamento, transportando hormonas. Por lo tanto, recordar, albúmina, proteína transportadora, ¿no? Las bilirrubinas, totales y fraccionadas. Nosotros tenemos los eritrocitos que se fabrican, se sintetizan en la médula ósea. Estos eritrocitos circulan
120 días aproximadamente como tiempo de vida media. Una vez que estos eritrocitos son senescentes, ya están viejos, en el sistema retículo endotelial, sistema mononuclear fagocítico en el hígado, van a ser sacados de la circulación y destruidos. Esa destrucción de estos eritrocitos van a provocar que esa hemoglobina se escinda o se metabolice en grupo hemo y en globina, ¿no? Esta globina que va a formar más aminoácidos. Incluso estos mismos aminoácidos se van a utilizar para volver a formar hemoglobina. Ese grupo hemo, al final, es el principal sustrato para formar la biliverdina, ¿no? Tiene los cuatro, el anillo tetrapirrólico y el fierro en medio, ¿no? Entonces la biliverdina y el fierro. Ese fierro, a través de la transferrina, que es la proteína transportadora del hierro, transporta a través del fierro ferroso en hierro férrico, y este puede ser usado en la eritropoiesis para formar más glóbulos rojos, o se puede almacenar como ferritina, ¿no? En el hígado. Y la biliverdina, a través de la bilirrubina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada, que es insoluble, ¿no es cierto? Entonces, la bilirrubina no conjugada es la que no podemos encontrar en la orina, porque es insoluble. Esta bilirrubina no conjugada necesita de un transportador, que ya hemos visto que la albúmina es el principal transportador. Se une a la albúmina, la transporta, y cuando llega al hígado, la bilirrubina no conjugada, a través de la UDP-glucuroniltransferasa, una transferasa que lo puede conjugar con ácido glucurónico, ácido sulfúrico u otras moléculas, la conjuga en bilirrubina conjugada, ¿correcto? Entonces, en el 80% es el ácido glucurónico. Esta bilirrubina conjugada, a través de la acción de bacterias, ¿no?, se va a convertir en urobilinógeno, que van a dar coloración a la orina y mayor porcentaje a las heces, ¿verdad? Ese prácticamente es el camino del grupo N hacia el urobilinógeno, ¿verdad? El otro factor o el otro analito que también nos mide la función hepática es el tiempo de protrombina, dependiente de la actividad de factores de la coagulación. Nos va a mostrar o nos va a dar información de la vía extrínseca de la coagulación. En ellos intervienen el factor 1, factor 2, factor 5, 7 y 10. Entonces evalúa la síntesis proteica en el hígado de estos factores de coagulación. Por lo tanto, si hay un problema de función hepática, voy a tener una prolongación del tiempo de protrombina por este motivo, ¿no? De no producción de factores de coagulación. Pero ojo, también es posible, y eso también se observa a veces, de que yo pueda tener un tiempo de protrombina prolongado y no sea a causa de una función hepática disminuida, sino que tenga una mala absorción, por ejemplo, de vitamina K. Entonces, la forma en cómo vamos a determinar si es un problema hepático o no, cuando tengo una sospecha, entonces es a través de la administración de vitamina K. Si al administrar la vitamina K, este tiempo de protrombina no mejora, significa que es por un problema de síntesis hepática, ¿verdad? Porque a pesar de darle la vitamina K, no produce los factores de coagulación, y por eso es que el tiempo de protrombina no mejora. En cambio, si al administrar la vitamina K sí mejorara, el tiempo de protrombina se normalizara, eso significaría de que el problema es de una mala absorción. Como por ejemplo varias enfermedades intestinales, hepáticas, hepáticas no, intestinales o infecciosas, bacterianas, e incluso también anemias perniciosas y demás, que pueden afectar la normal absorción de vitamina K en el intestino, ¿no? Entonces, eso es una de las formas en cómo podemos ver si ese tiempo de protrombina que está prolongado es por un problema hepático o es por un problema de mala absorción. Las pruebas, entonces, que evalúan la síntesis proteica son la albúmina y el tiempo de protrombina, ¿verdad? Entonces, la albúmina, que más o menos tiene una vida media de 19 a 21 días, ¿no? 20 días en promedio, disminuye en insuficiencia hepatocelular, por supuesto, porque no hay producción de albúmina, en síndrome nefrótico porque lo perdemos, en quemaduras también perdemos albúmina, enteropatías o aumento del catabolismo proteico. Entonces, son varias las razones también por las cuales podría disminuir la albúmina, no solamente por un problema hepático, ¿no es cierto?
Disminuye progresivamente en las hepatopatías crónicas como en la cirrosis y por eso es que su uso es como marcador pronóstico en cirrosis. El tiempo de protrombina, un uso pronóstico a 3 meses en pacientes con cirrosis, se afecta por cambios en los factores 1, 2, 5, 7 y 10, vitamina K dependientes. En enfermedades hepáticas es preferible utilizar el INR o el índice randomizado o normalizado internacional, que viene a ser una forma de poder estandarizar el tiempo de protrombina en todos los laboratorios a través de un INR que es internacional. Aumenta en enfermedades hepáticas agudas y crónicas, tratamiento con anticoagulantes orales, antibióticos y fibratos, ¿no? Entonces, son las pruebas que habíamos visto anteriormente. Las pruebas hepáticas que miden presencia de daño y la falta de permeabilidad de las vías biliares son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, las que son para el patrón citosólico, o sea, de daño hepatocelular, vienen a ser las transaminasas, ¿no? Las transaminasas que van a darnos una información de integridad hepatocelular. Tenemos a la alanina aminotransferasa, o TGP o ALT, es más hepatoespecífica que la AST, ¿no es cierto? Un valor normal de 5 a 37 unidades internacionales por litro. Obviamente estos valores pueden variar de acuerdo al laboratorio, pero en general se acepta estos valores como rango referencial. No deberíamos llamarlo como valor normal, sino como rango referencial, ¿no? El TGO, aspartato aminotransferasa, AST, también se puede encontrar en músculo cardíaco y esquelético, por lo tanto es menos hepatoespecífica que la TGP. Sin embargo, tienen que estar juntos varios exámenes para poder más o menos darnos cuenta de que el problema es hepático, ¿no? Su rango referencial vendría a ser de 10 a 41 unidades internacionales por litro. Obviamente, tenemos que tener en cuenta el rango que nos da cada laboratorio, ¿sí? La deshidrogenasa láctica está en los citoplasmas de los hepatocitos, cataliza la oxidación reversible de ácido láctico a ácido pirúvico, tiene 5 isoenzimas, algunas de las cuales tienen esta ubicación: hígado, músculo cardíaco, riñón, eritrocitos, ya lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. Poca especificidad, útil en combinación con otras pruebas hepáticas, y la mayoría de estas pruebas necesitan esa combinación para poder determinar si es por un problema hepático o no. Entonces, poca especificidad. Se pueden elevar en varios problemas celulares, en varios problemas de otros órganos. Vemos ahí músculo cardíaco, riñón, eritrocitos, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las pruebas que generalmente nos indican problemas citosólicos o problemas de daño hepatocelular, ¿no? ¿Quiénes eran? TGO, TGP, LDH. ¿Y quiénes eran los que nos daban función hepática? Entre comillas, porque es indirecta, son la albúmina, el tiempo de protrombina. Generalmente son los más importantes, ¿correcto? Las bilirrubinas hasta cierto punto dan una cierta información. Y ahora vemos las pruebas indicadoras de colestasis, aquellas pruebas que forman el patrón de colestasis, es decir, que cuando están incrementadas nos van a dar un indicio de que hay un problema de obstrucción de vías biliares. Entonces encontramos a la cabeza la fosfatasa alcalina, o la más antigua, ¿no? Familia de enzimas metaloproteinasas independientes, están ubicadas en la membrana canalicular. Su rango referencial varía con la edad, son más altas en la niñez que en la adolescencia. La vida media es de 3 días y tiene isoenzimas también en hueso, hígado, intestino y también para malignidad. Van a alterarse cuando hay una obstrucción del flujo biliar, ¿no? Entonces, como están cerca al epitelio biliar, a los ductos pequeños, a los hepatocitos, a la membrana canalicular, entonces van a incrementarse cuando hay una obstrucción de estas, ¿no? La gamma-glutamil transpeptidasa es una enzima microsomal unida a membrana del epitelio biliar, ductos pequeños y hepatocitos, indicador sensible de desorden hepático. Es un poquito más específico que la fosfatasa alcalina, para decir que es un desorden hepático. Vida media de 7 a 10 días, incrementa en colestasis, inducida también por muchos medicamentos y toxinas, como etanol, fenitoína, barbitúricos, estatinas. Entonces, si yo intento hacer un acercamiento de un paciente solo con la GGTP, a pesar que es un poco más específica que la fosfatasa alcalina, podría verme con este problema.
de que podría ser debido a algunos medicamentos. Si yo intento solamente con la fosfatasa alcalina, podría tener este problema de que también puede ser por alteración en hueso, en intestino, de repente alguna malignidad. Se necesitan las dos pruebas, o incluso otra más, que puede ser la 5-nucleotidasa, para que me indique que esa elevación de fosfatasa alcalina es debido a un problema hepático y no a un problema, por ejemplo, óseo. Entonces, se necesita la combinación de pruebas. Es por eso que hablamos de pruebas con patrones. En este caso, el patrón de obstrucción o de colestasis. Necesitamos entonces la fosfatasa alcalina junto con la GGTP, ¿correcto? El panel de función hepática, o también llamado perfil hepático, entonces se compone por estos exámenes que acabamos de ver. Proteínas totales, albúmina, proteínas totales que vienen a ser la albúmina y la globulina, ¿no es cierto? Aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, que son las transaminasas, que estas dos van a ser las denominadas dentro de lo que es el patrón de daño hepático, ¿no es cierto? Fosfatasa alcalina, bilirrubina total, bilirrubina directa, que vendrían a formar parte del patrón de colestasis junto con la GGTP, que aquí no la han puesto, ¿no? Y estas de aquí, proteínas totales, albúmina y el tipo de protrombina, vendrían a ser las que forman el patrón de función hepática, ¿correcto? Entonces, cuando en el examen yo les ponga de los siguientes exámenes, ¿cuál no forma parte del patrón colestásico? Y les ponga ahí la fosfatasa alcalina, el GGTP, las bilirrubinas, y de repente por ahí la albúmina, ustedes tendrían que marcar la albúmina. Y si yo les pongo, ¿cuál de los siguientes no forma parte del patrón de daño? Y les pongo las transaminasas, les pongo la LDH, y por ahí les pongo la GGTP, ustedes tendrían que marcar la GGTP, ¿no? Porque no forma parte de los exámenes que forman el patrón de daño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hay daño, el daño intrahepático también eleva, pero no de la misma forma como lo elevaría en una obstrucción, eleva la fosfatasa alcalina y también la GGTP, ¿correcto? Todo en medicina no es absoluto, ¿correcto? Algunas cosas se dan a la par. Entonces, a pesar de que forman parte de un patrón, siempre existe la posibilidad de que ante una obstrucción también se eleven las transaminasas y ante un daño también se eleve la fosfatasa alcalina, también se eleven los analitos que son de colestasis. Sin embargo, no forman parte de ese patrón, ¿correcto? ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad hepática? Entonces, vamos a ver como patrones: necrosis celular o patrón citolítico. Puede ser agudo, puede ser crónico, de acuerdo al tiempo. Generalmente ya hemos visto que son las transaminasas y la LDH, ¿correcto? Cuando es agudo, hepatitis viral, hepatitis tóxica, hepatitis alcohólica, necrosis isquémica. Cuando es crónico, generalmente pensamos en hepatitis crónica activa, hepatitis autoinmune o cirrosis, ¿correcto? ¿Qué es lo que da de que sea agudo o sea crónico? El tiempo en el cual se instala, ¿no? Si es menor de 6 meses, generalmente entonces es agudo. Si es mayor a ese tiempo, sería crónico. Las transaminasas, generalmente la ST y la LT, son indicadores sensibles de citólisis o daño celular hepático, pero pueden variar con la edad y sexo, pueden aumentar en personas obesas. Ustedes van a ver que personas que tienen un índice de masa corporal aumentado pueden tener una transaminasa elevada y no por eso significar que están enfermos del hígado, ¿correcto? Pueden aumentar en hemólisis también. Muy bien. Entonces, algunas características de las transaminasas, ¿no? Para el TGO, una enzima citoplasmática y también mitocondrial. Entonces, mientras que la LT es solamente citoplasmática, acordarse de eso, porque puede venir en el examen, ¿correcto? La ST o TGO tiene una parte que es citoplasmática y otra que es mitocondrial. Cuando el daño es más severo, también se afecta a la parte mitocondrial, ¿correcto? Entonces, la ubicación, hepatocitos, corazón, músculo esquelético, riñón. En cambio, la LT más es en daño hepático y renal, pero es un poquito más específica que la ST, ¿no es cierto? La vida media, 17 horas. La vida media de la LT, 47 horas. Aumenta en ejercicio o daño muscular la TGO. Aumenta menos en ejercicio o daño muscular con la TGP, ¿no? Porque es un poquito más específica de hígado, ¿no? Aquí en este cuadrito de abajo podemos ver, ¿no? Lo que les decía, la isoenzima que tiene citoplasmática y mitocondrial para la TGO, mientras que para la TGP solo es citoplasmática. Recordar que en los procesos
que conlleva alcoholismo, la AST es mayor que la ALT, o sea, la TGO mayor que la TGP, mientras que en los demás procesos, por ejemplo, virales, u otros procesos de injuria hepatocelular, la TGP es mayor que la AST, ¿correcto? Cuando está involucrado, en cambio, lo que es el alcohol, AST mayor que ALT. La deshidrogenasa láctica, una proteína que se encuentra en todo el cuerpo, por lo que puede elevarse en patología benigna o neoplásica. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Que también tiene isoenzimas, desde las cuales la LDH4 y la 5 es la que se encuentra en el hígado, ¿correcto? Muy bien, entonces se puede elevar. Son también enzimas o proteínas que se van a elevar cuando hay un daño citosólico y que forman parte del patrón de necrosis celular. Los valores normales pueden variar de acuerdo a la edad o el grupo etario. Entonces ustedes pueden observar que en recién nacidos, por ejemplo, su valor es muy alto, mientras que en una persona adulta, sus valores más o menos son entre 240 a 480 unidades por litro. En los niños, obviamente, va a ser mayor, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en el momento de interpretar los valores de acuerdo a la edad. Y bueno, las otras causas serían las colestasis, que pueden ser clasificadas en intrahepáticas y extrahepáticas. Cuando son intrahepáticas, puede ser difusa o focal. Si es difusa, es inducida por medicamentos o una cirrosis biliar primaria. Si es focal, significa que es un problema anatómico, por ejemplo, sería un tumor metastásico, un granuloma, una colelitiasis intrahepática, es decir, los cálculos, ¿no es cierto? Y si es extrahepático, una colestasis extrahepática, pues generalmente es cálculo o tumor, ¿no? Uno de los más frecuentes sería un tumor de cabeza y páncreas, generalmente son los que obstruyen ya al conducto colédoco, o un tumor de esfínter de o de la ampolla de Batro, o cualquiera de ellos que podrían estar obstruyendo la vía biliar ya extrahepática o grande, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando vemos colestasis, habíamos dicho que ahí teníamos a la fosfatasa alcalina, a la GGTP y a la 5-nucleotidasa, ¿no? Entonces, la fosfatasa alcalina, unos rangos referenciales entre 40 y 130 miligramos por decilitro. Esta fosfatasa alcalina es una enzima implicada en el transporte de metabolito por las membranas. Se cree que esa es una de sus funciones. Su ubicación, hígado, hueso, riñón, mucosa ileal, placenta. Entonces, específica no es, pero sin embargo, nos ayuda bastante cuando, en combinación con otras pruebas, nos puede dar un indicio de que puede ser por un problema hepático. Si es de orden hepático, entonces se mide la GGTP. Si la GGTP es normal, la fosfatasa alcalina no es de origen hepático. Entonces, esa elevación de la fosfatasa alcalina no sería por un problema hepático si es que la GGTP es normal. Entonces, para eso nos sirve la GGTP, para saber si el incremento de esa fosfatasa alcalina es de origen hepático o no. Aumenta en enfermedades hepatobiliares, en síndromes de colestasis, aumenta con la ingesta, aumento de peso, en el primer trimestre de embarazo, tabaquismo, en enfermedades óseas, disminuye con los anticonceptivos, con la hipofosfatasia, luego de transfusiones o enteritis grave. Entonces, varias cosas, varios noxas y varios estados pueden hacer que o bien aumenten o bien disminuyan, ¿no? Entonces, el aumento de fosfatasa alcalina es de origen de tracto biliar, que es de origen de tracto biliar, se debe medir la GGTP y esta debe estar aumentada. Si no lo es, entonces no sería de origen hepático. Entonces, para eso se usa la gamma-glutamitranseptidasa o GGTP, ¿no? Una enzima microsomal, quiere decir que está dentro de las células del parénquima, riñones, también se puede encontrar en riñones, túbulo contorneo proximal, en hígado, páncreas e intestino. A pesar de que es un poquito más específica, ¿no? Para hígado también se puede encontrar en otras ubicaciones. El tiempo de vida media de 10 días en normales y de 28 días en hepatopatías alcohólicas. Cuando hay hepatopatía alcohólica, la GGTP tiende a demorar en ser metabolizada y por eso es que la vida media aumenta. Hay que recordar esto porque también es pregunta de examen. Los que se alteran por un problema alcohólico son la GGTP y habíamos dicho que en el caso de las transaminasas, la TGO que aumenta más que la TGP. La GGTP entonces aumenta más que la fosfatasa alcalina en enfermedades colestásicas. Aumenta también en hepatitis aguda. Habíamos visto de que no solamente va a aumentar en enfermedades colestásicas, más en enfermedades colestásicas, pero también en noxas.
Es decir, en patrones de daño celular también pueden aumentar, pero no a la misma intensidad que aumentarían si tuvieran un problema colestásico, porque son del patrón colestásico. Aumenta en alcoholismo, ya lo acabamos de ver. Aumenta con ciertos fármacos, como por ejemplo las carbamazepinas, furosemida, heparina, metotrexato, anticonceptivos orales. También aumenta con el tabaquismo, aumenta con el hipertiroidismo, aumenta en enfermedades como artritis reumatoide, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el infarto agudo del miocardio, aumenta en obesidad y diabetes, ¿no? ¿Quiénes eran los otros que aumentaban con obesidad? Que tenían un índice de masa corporal aumentado, son las transaminasas, ¿verdad? También podrían aumentar. El rango de referencia entre 11 y 50 miligramos por decilitro. El uso, valorar las cifras de la fosfatasa alcalina. O sea, nos ayuda a nosotros a ver si esa elevación de la fosfatasa alcalina es debido a un problema hepático. Las dos juntas elevadas nos diría es un problema hepático, ¿no es cierto? De colestasis. Por ejemplo, también se va a encontrar en la enfermedad de Bayler, la fosfatasa alcalina elevada y GTP normal. Esta enfermedad es una rara, en la que hay un problema biliar generalizado de tipo hereditario. Las 5-nucleotidases es otro examen relativamente un poco más nuevo que los anteriores, no es tan antiguo como ellos. Esta 5-nucleotidasa también se puede usar en vez de la GTP para saber si la elevación de la fosfatasa alcalina es debido a un problema hepático o de colestasis, ¿no? Hepática. Entonces, aumenta en enfermedades colestásicas o infiltrativas del hígado, enzima presente en hígado, miocardio, cerebro, vasos sanguíneos y páncreas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la mayoría de las enzimas que estamos viendo, ya sea tanto del patrón de daño, ya sea tanto del patrón colestásico o del patrón de función hepática, tienen una ubicación muy extensa. Por eso es que no podemos ser tan específicos con ellas y necesitamos de la combinación de varios exámenes para poder estar seguros de que se trate de un problema hepático y no de otro órgano. El uso, confirmar el origen hepático de una fosfatasa alcalina elevada, así como acabamos de decir. Entonces, si nosotros vemos la 5-nucleotidasa o la GTP, su uso generalmente es para confirmar el origen hepático de una fosfatasa alcalina elevada, de un patrón generalmente colestásico. Su rango de referencia es de 4 a 12 unidades internacionales por litro. Obviamente estos valores pueden variar en algunos laboratorios. Y algunas son clasificadas como pruebas metabólicas, que ya las hemos visto, ¿no? La bilirrubina total y fraccionada, como pruebas metabólicas, porque como ustedes ven, ¿no? Son productos de la oxidación del grupo hemo, que está en la hemoglobina, en los citocromos, ¿no? Y estos son los valores referenciales, 0.1 a 1.1 miligramos por decilitro, generalmente un poco más de bilirrubina indirecta, 70%, y bilirrubina directa de un 30% del total de las bilirrubinas, ¿no es cierto? La bilirrubina indirecta o no conjugada y la directa o conjugada. ¿Importante en qué? ¿En qué aspecto? En la ictericia neonatal, ¿no? Esta ictericia neonatal, ¿por qué? Porque puede ser de causa, ¿no? Hiperbilirubinemia indirecta o hiperbilirubinemia directa. En esta etapa de la vida tenemos hiperbilirubinemia que puede ser de tipo indirecto, como por ejemplo en ictericia fisiológica, ictericia por lactancia materna o ictericias patológicas, así como también de tipo directo, como en fibrosis quística, fructosemia, galactosemia, déficit de alfa-1 antitripsina, síndrome de Dubin-Johnson, de rotor, enfermedades infecciosas, atresia de vías biliares. Y cuando hablamos de hiperbilirubinemia indirecta, ¿no? En las causas patológicas tenemos ictericias por anemias hemolíticas, porque por supuesto en esta etapa es donde se produce generalmente las incompatibilidades RH y ABO, ictericias no isoinmunes, hemólisis intravascular por policitemias. Los niños generalmente, los recién nacidos van a tener en algunos casos policitemias dependiendo de las noxias que pueden haber tenido en el momento de estar en el útero, ¿no? Intrauterino. Hemólisis extravascular, por ejemplo, en un cefalohematoma, que generalmente se forma en el momento del parto, ¿no? Una hemorragia intracraniana, un sangre deglutida. Ictericias por obstrucción gastrointestinal, como estenosis hipertrófica del píloro, ileomeconial, enfermedad de Hirschsprung. Ictericias por endocrinopatías, como hipotiroidismo, hijo de madre diabética, o ictericias por efectos de conjugación. Entonces, recuerden, ¿no? Síndrome de Krieger-Najjar, tipo 1, tipo 2. Acá tenemos síndrome de Lucey-Driscoll. Recordar también el de
el de Gilbert, ¿correcto? Acuérdense que dentro de las preguntas que más hacen, no solamente en este curso, sino también cuando ustedes vayan a hacer su examen de internado, su examen de residentado, van a tener varias preguntas acerca de ictericia a predominio indirecto, en donde no hay un problema patológico de tipo de carácter hereditario o genético, o de carácter recesivo, y van a tener que saber que son a la cabeza el síndrome de Gilbert y el síndrome de Klinger-Najar. Y cuando es predominio directo va a ser el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Recordar que en esta etapa la barrera hematoencefálica no está totalmente desarrollada y eso hace de que una ictericia neonatal puede terminar en kernícteros, ¿no? Que es la acumulación de esta bilirrubina, de estos pigmentos biliares en los ganglios basales, y esto va a ser un problema irreversible en el cual va a ocasionar secuelas en el niño, ¿verdad? Esto podría suceder, por ejemplo, con una bilirrubina indirecta mayor a 30 unidades internacionales por litro o 300 micromoles por litro, que es la conversión. Entonces, tener una hiperbilirrubina indirecta, que es muy frecuente, porque en la etapa neonatal es más frecuente que la directa, es la indirecta, ¿no? Porque la directa sería por un defecto un poco más, no tan frecuente, como sí lo puede ser las enfermedades por incompatibilidad de grupos sanguíneos, como por ejemplo la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, que es predominio indirecto y que hace que esa bilirrubina indirecta, que es insoluble, se acumule en el sistema nervioso central, ¿no? Con daños irreversibles. Entonces, dentro de la clasificación de las ictericias tenemos aumento de la bilirrubina no conjugada, aumento de la bilirrubina conjugada y ictericias mixtas, es decir, que aumenta tanto la conjugada como la no conjugada. Dentro de los ejemplos más característicos de la no conjugada tenemos la hemólisis a la cabeza. Siempre que nosotros en el laboratorio encontramos una bilirrubina no conjugada aumentada, lo primero que pensamos es en una prueba de Kunz para saber si hay una hemólisis, ¿no es cierto? Es lo primero que vemos. Una eritropoiesis ineficaz en la cual esa eritropoiesis fabricar eritrocitos que no son funcionales, pues van a ser destruidos y por lo tanto va a producir también un aumento de bilirrubina no conjugada. Alteración de la conjugación de bilirrubina, es decir, me falta, no tengo, o bien la enzima que conjuga, ¿no es cierto? Y en esos ejemplos tenemos la enfermedad de Gilbert, como les decía, y la enfermedad de Klinger-Najar, que puede ser 1 o 2. Y el aumento de bilirrubina conjugada, es decir, una vez de que ya ha pasado el proceso de conjugación, entonces es un aumento de producción de bilirrubina conjugada sin colestasis o con colestasis. Si es sin colestasis, o sea, no hay una obstrucción, el problema es diferente, entonces ahí tenemos enfermedad de Dubin-Johnson y la de Rotor. Y cuando hay colestasis, que pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas, debido a infinidad de cosas, como por ejemplo los tumores, las atresias, si son, dependiendo de la etapa de vida de la persona, podrían ser problemas anatómicos hereditarios, genéticos, congénitos, en fin, o tumorales, etcétera, ¿no? Si es que ya es una etapa avanzada de la vida. Ictericias mixtas, ahí tenemos una alteración de la función hepatocelular. Entonces hay un daño hepatocelular agudo o subagudo, o una enfermedad hepatocelular crónica. O sea, tanto en la enfermedad hepatocelular aguda o crónica, donde hay daño, también se puede elevar las bilirrubinas, ¿no? Porque no solamente daña las células, sino también daña los canalículos intrahepáticos, ¿correcto? Entonces ahí podemos tener ictericias mixtas. Obviamente no va a ser la misma intensidad en la cual aumentarían las bilirrubinas, por ejemplo, en una colestasis, ¿no? Entonces acá tenemos enfermedades congénitas del metabolismo de la bilirrubina y tenemos acá lo que les decía, el síndrome de Gilbert, que habíamos dicho que es bilirrubina no conjugada, síndrome de Klinger-Najar, también no conjugada, y síndrome de Dubin-Johnson y el de Rotor, que es conjugada. Vamos a ver algunos de ellos, miren. El síndrome de Gilbert, ictericia congénita, es decir, vamos a encontrarlo generalmente desde el nacimiento. En algunas ocasiones se confunde con una ictericia fisiológica,
Y a veces, a pesar de tener bilirrubinas aumentadas, no llegan al nivel para que se haga físico. Entonces, ustedes saben que para que haya una ictericia evidente en la persona, tanto en piel o mucosas, tiene que haber más o menos una bilirrubina, un nivel de bilirrubinas de mayor a 2 o 3 miligramos por decilitro. Entonces, si tuviera menos de eso, a pesar de que está aumentada, no va a ser evidente. Y a veces no se diagnostica el síndrome de Gilbert, incluso a veces hasta una edad avanzada, como por ejemplo cuando son jóvenes, 20 y tantos años y recién, por ejemplo, un estudiante de medicina podría tener un síndrome de Gilbert y no haber sabido que lo tenía desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque es sin repercusión general, es decir, no necesariamente va a tener un problema grave. Aumento de bilirrubina indirecta de 2 a 6 miligramos por 100 mililitros, como es de 2 a 6, en algunos casos es 2 y no se nota. Pero cuando ya es mayor, se va a notar con ictericia y se va a poder hacer el diagnóstico más tempranamente. Aumenta con el ayuno y las infecciones víricas, obviamente, ¿no? Si está con infecciones, con ayuno, ese hígado no va a funcionar tan bien como lo haría un hígado sano, totalmente sano, sin este problema, y por lo tanto puede aumentar esa ictericia, ¿no? Disminuye el número de vellosidades en la superficie sinusoidal del hepatocito, interfiere con la captación de la bilirrubina. Entonces hay un déficit parcial de la enzima para la conjugación y va a tener como síntomas fatiga, dispepsia y molestias en la región hepática. No existe coluria ni hepatosplenomegalia. Tratamiento con fenobarbital porque aumenta la captación y excreción biliar de la bilirrubina. La esperanza de vida es normal. Podrá tener algunos síntomas, algunas molestias, pero no afecta en realidad de forma mortal al paciente, ¿no? Entonces, ictericias por defecto de la captación. El síndrome de Crigler-Najjar lo podemos encontrar de dos formas, el tipo 1 y el tipo 2. Se producen mutaciones en este gen, alteración en la conjugación de la bilirrubina, que está en el cromosoma 2, que codifica la enzima que conjuga. Es autosómica recesiva, 1 en 1.000.000 de recién nacidos. Si es de tipo 1, ahí sí es de mal pronóstico porque hay una ausencia total de la enzima y por lo tanto es desde el nacimiento, porque no conjuga nada, ¿correcto? Entonces, bilirrubina indirecta al máximo, no hay bilirrubina directa porque no conjuga, ¿correcto? Tipo 1, mal pronóstico, ¿no? Porque no tenemos una parte importante de la función hepática, que es la conjugación. Y el otro sería el Crigler-Najjar tipo 2 o síndrome de Arias, en la cual hay un déficit parcial de esta enzima, entonces, con una aparición tardía y con mejor pronóstico. Entonces, es ictericia por defecto de la conjugación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ictericia de las no conjugadas, a la cabeza síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar. El de Gilbert, ictericia por defecto de la captación, y de Crigler-Najjar, ictericia por defecto en la conjugación. Cuando hablamos de Dubin-Johnson y de rotor, hablamos de aumento de bilirrubina directa, ¿no es cierto? También son de herencia autosómica recesiva, son poco frecuentes, ictericias por alteración del transporte y excreción. El cuadro clínico suele presentarse en la pubertad, un poco más de edad, ¿no? ¿Cómo puede presentarse? Como dolores en hipocondrio derecho, hepatomegalia sensible, coluria, orina color café y acolia. En los anteriores no veíamos eso porque estamos hablando de bilirrubina indirecta, que es insoluble. En cambio, al tratarse esta de bilirrubina directa, puede encontrarse coluria, acolia. La anatomía patológica hace el diagnóstico positivo de la afección. Macroscópicamente, el hígado es de color oscuro y la punción hepática muestra la biopsia de un color ocre, otras veces negro o pizarra. En el laboratorio hay un aumento de las transaminasas, pero la fosfatasa alcalina es normal. Entonces, ausencia de esta proteína de transporte canalicular dependiente de ATP para los glucurónidos de bilirrubina y otros aniones orgánicos y es hereditario. Entonces, el síndrome de Dubin-Johnson, en la cual el aumento es de bilirrubina conjugada. La biopsia del hígado que muestra unos gránulos gruesos de pigmento marrón, ¿no? Como se ven aquí, como se ven acá, aquí. En el citoplasma y de los hepatocitos más concentrados en la región pericanalicular y más prominente en los hepatocitos centrolobulares.
Generalmente, el síndrome de Dubin-Johnson no precisa tratamiento y el pronóstico es excelente. Y el síndrome de Rotor, alteración de 2 genes. Estos son los genes, enfermedad benigna de herencia autosómica recesiva. Como ustedes ven, todos son de herencia autosómica recesiva. Se han reportado alrededor de 50 casos, es menos frecuente. Acá hay deficiencia de la enzima transportadora, alteración de la captación de la bilirrubina por el citoplasma de las células hepáticas, elevación de ambas bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta, pero obviamente más la directa que la indirecta. Ya habíamos dicho que es tanto Dubin-Johnson como Rotor, más es bilirrubina directa. La biopsia es normal, con pronóstico bueno y no requiere tratamiento, y es infrecuente, ¿no? Entonces, cuando pregunten en el examen ejemplos de alteraciones hereditarias, congénitas, del metabolismo de la bilirrubina con predominancia de bilirrubina directa, sería entonces el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor. Y cuando sea con predominancia de bilirrubina indirecta, sería Krüger-Najar y de Gilbert. Muy bien, ahora vemos las pruebas inmunológicas. Hemos visto en todo estas diapositivas que acabamos de pasar, todo con relación al perfil hepático, a los patrones que pueden, ya hemos visto que son o bien patrón de daño celular o hepatocelular, el patrón de colestasis y el patrón de función, ¿no? Que habíamos dicho que en el patrón de necrosis estaban las transaminasas y la LDH, mientras que en el patrón de colestasis estaba la fosfatasa alcalina, estaba la GGTP, gamma-glutamina transpeptidasa, y estaba la 5-nucleotidasa. También podemos encontrar un patrón metabólico, o también dentro de la colestasis podremos incluir a las bilirrubinas. Y en las de función hepática encontramos ahí sobre todo a las de síntesis, que vendrían a ser la albúmina y el tipo de protrombina, ¿no es cierto? Pero hay unas pruebas inmunológicas porque nosotros podemos acercarnos un poco a lo que es la etiología de las enfermedades hepáticas. Entonces, algunas pruebas inmunológicas como las inmunoglobulinas, en el perfil hepático se solicitan proteínas totales y albúmina. Ustedes saben que lo que acabamos de ver, en el perfil hepático hay proteínas totales, albúmina, TGO, TGP, GGTP, fosfatasa alcalina y y bilirrubinas, ¿no? Totales y fraccionadas. Entonces, proteínas totales y albúmina, ¿no? Se supone que la diferencia entre proteínas totales y albúmina serían las globulinas, que son las inmunoglobulinas, ¿no? Pero cuando lo vemos así, nada más con el perfil hepático, no podemos diferenciar el tipo de inmunoglobulinas y de globulinas que pueden haber. Entonces, para poder determinar qué tipo de globulinas hay, porque puedo tener algún defecto, entonces necesito la electroforesis, ¿no? Entonces, pueden haber inmunoglobulinas elevadas. Esta inmunoglobulina elevada puede ser de tipo policlonal o monoclonal. Entonces, pueden estar elevadas en enfermedad hepática crónica, en gamapatías, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un corrido electroforético. ¿Qué es el corrido electroforético? No es nada más que la separación por cargas eléctricas de diferentes tipos de globulinas en zonas por cargas eléctricas. Entonces, lo que normalmente yo sabía que era albúmina y globulinas en un perfil hepático, con el proteinograma electroforético, corrido electroforético, yo voy a encontrar bandas de acuerdo a la migración de ellos, desde un cátodo a un ánodo, de acuerdo a la carga eléctrica de las proteínas. Me ayuda a separarlas en grupos. Por ejemplo, tengo el alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En el alfa 1 voy a encontrar, por ejemplo, el alfa 1 antitripsina, a otras glucoproteínas. En el alfa 2 voy a encontrar, por ejemplo, al alfa 2 macroglobulina, ceruloplasmina, aptoglobina, lipoproteínas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenga un síndrome nefrótico, en donde aumentan las lipoproteínas, como vimos la semana pasada, ¿qué va a estar alterado? Va a aumentar el alfa 2. Aumentar el alfa 2 porque hay lipoproteínas, ¿no es cierto? En la región beta voy a encontrar ahí, por ejemplo, la transferrina, ¿no? El complemento. Entonces, si yo encuentro un aumento en beta, ya sabemos más o menos qué es lo que puede estar pasando. Y en la región gamma es donde están las gamma globulinas o inmunoglobulinas, que sabemos que son de 5 tipos, pero que las que voy a encontrar en plasma son 4, ¿no? El grupo grande, ¿no? G, A, M, D y E.
pero el D sabemos que solamente está en la membrana de las células plasmáticas, de las células B. Entonces encontraría el G, el A, el M y el E, que podrían estar dentro de estas bandas, ¿no? Esta banda gamma. En esta banda gamma, que puede aumentar de forma policlonal o de forma monoclonal, como en este gráfico. Por ejemplo, en un mieloma múltiple, monoclonal es porque es una célula normal que va a producir neoplásicamente un solo tipo de anticuerpo. Y por eso que se ve como un pico, ¿no? Mientras que aquí son varios tipos de anticuerpos diferentes especificidades, diferentes tipos, y por eso es que se ve así. Cuando hay un aumento policlonal también podría ser debido, por ejemplo, a una infección fuerte, una sepsis o algo así, ¿no? Entonces, aumentan nuestros anticuerpos, nuestras inmunidades, la respuesta inmune de defensa de nuestro organismo ante cualquier noxa, ¿no? Ante una infección. Entonces, esta es la importancia de la electroforesis de proteínas, ¿no? Para poder acercarnos un poco más al déficit de cualquiera de estas proteínas que tenemos en el cuerpo. También podemos hacer un acercamiento de la etiología de las enfermedades hepáticas a través de la inmunofluorescencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por enfermedades autoinmunes, tenemos un tercio de los pacientes con hepatitis autoinmune y que se presenta como hipertransaminasemia asintomática, o sea, puede ser una persona que estando en un trabajo necesita un examen de rutina para poder salir de vacaciones, y resulta que cuando le hacemos los exámenes del perfil hepático que acabamos de ver, encontramos transaminasas elevadas, pero sin embargo él no tiene síntomas. Habíamos dicho de que podía pasar eso, ¿no? Personas que no tienen sintomatología, y por eso es que es tan difícil en la parte hepática y no tanto como en la renal, ¿no? Entonces, yo podría encontrar a una persona que no tiene síntomas y que sin embargo encuentra un hallazgo en sus exámenes. Y se enteraría de repente en ese momento de que tiene una hepatitis autoinmune. Y que de repente no ha estado produciendo ninguna sintomatología, pero cuando ves a nivel de ecografía, a nivel de imágenes, podrías encontrar una cirrosis biliar primaria, que podrías también hacerlo a través de anticuerpos tisulares que se ven en una inmunofluorescencia. Entonces, daño hepático por enfermedades autoinmunes, como son crónicas, recién se van a manifestar cuando ya el daño es muy avanzado. Anticuerpos antimitocondriales son los que encontraríamos, por ejemplo, en la inmunofluorescencia, colangitis esclerosante primaria, como por ejemplo cuando vemos ANCA, ¿no? Anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo, que puede ser P-ANCA o C-ANCA, asma, anticuerpos antimúsculo liso, o ANA, anticuerpos antinucleares, que ya esto lo vamos a ver con detenimiento cuando hagamos la clase de enfermedades autoinmunes. Entonces, hay otras pruebas también que evalúan la etiología específica ya. Por ejemplo, los marcadores virales. Ahí tenemos a la hepatitis A, los marcadores virales a la cabeza, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, ¿no es cierto? Dentro de la hepatitis A, recordar que la hepatitis A es un picornavirus, que lo que detectamos en el laboratorio son anticuerpos totales, IgM o IgG. A veces podemos pedir solamente IgM para saber si es una infección aguda, y que generalmente disminuye en 3 meses a 6 meses, ¿ok? El IgG sí va a ser de memoria. Este tipo de virus, hepatitis A, generalmente se transmite a través de una forma fecal oral, ¿no es cierto? En cambio, el de acá, hepatitis B, el hepatitis A es más agudo que crónico, que no se hace crónico, no se cronifica. La hepatitis A puede ser incluso, en la mayoría de los casos, benigna, incluso asintomática cuando son niños. En los adultos se complica un poco más, a tal punto que podría dar incluso una hepatitis fulminante. En la hepatitis B, en cambio, es de tipo más crónico, se cronifica un poco más que la hepatitis A, aunque también se da de forma aguda, generalmente con ictericia. A veces no hay síntomas, es por eso que a veces hepatitis B se puede hallar por primera vez en una persona que va a donar sangre, y resulta que le hacemos el examen para hepatitis B y sale que está positivo. ¿Qué exámenes tenemos para hepatitis B? Los marcadores para hepatitis B sí son un poco más extensos que, por ejemplo, en hepatitis A, que solamente teníamos IgG e IgM. Cuando hablamos de hepatitis B tenemos una batería de exámenes un poco mayor, más grande. Entonces tenemos anticuerpos contra el antígeno del core total. Recuerden que el core es el núcleo del virus y por lo tanto no vamos a poder detectarlo. Tendríamos que tener en el reactivo un anticuerpo que va contra ese antígeno, que es el núcleo, pero el núcleo como está dentro, no lo podemos detectar.
Sin embargo, lo que detectamos es el anticuerpo creado por la persona contra ese núcleo. Una vez que se destruye ese virus, una vez que se fagocita, que lo tienes dentro de la célula, presentas el antígeno y la persona, el sistema inmunológico, crea anticuerpos contra ese núcleo. Esos anticuerpos que están en la persona van a permanecer de por vida cuando ya tienes una infección por hepatitis B. El core, recordar entonces que una vez tenida la infección, va a quedar para siempre en el cuerpo, como una cicatriz de haber tenido la infección en alguna oportunidad. No sé cuándo, no sabría cuándo se infectó, pero sí sabría que tuvo la hepatitis B en algún momento de su vida. Lo tuvo en el cuerpo, ¿correcto? Tener el anticuerpo contra el core es que en algún momento lo tuvo. Entonces, hablamos de core total porque es tanto IgG como IgM. Ese core está dirigido contra el anticuerpo. Entonces, mi reactivo es un anticuerpo que va dirigido contra otro anticuerpo creado por la persona contra el núcleo del virus. ¿Sí? En cambio, cuando hablo de antígeno de superficie, lo que yo voy a detectar sí es el antígeno del virus. Cuando hablamos de antígeno de superficie, hablamos de la membrana, de la superficie del virus. Ese antígeno que está en la superficie del virus sí es posible captarlo. Entonces, cuando yo tengo el reactivo, es un anticuerpo que va dirigido específicamente para ese antígeno. Entonces, ese antígeno de superficie me dice que en ese momento tengo el antígeno presente en el cuerpo. Por lo tanto, es una infección. Tengo una infección por hepatitis B. ¿Que puede ser agudo, puede ser crónico? Sí, puede ser agudo, puede ser crónico, pero tengo la infección en ese momento porque tengo el antígeno de superficie. ¿Correcto? Lo que estoy hallando es el antígeno, no estoy hallando un anticuerpo, estoy hallando el antígeno mismo. ¿Correcto? Ahora, ¿pero qué pasaría si ese antígeno de superficie me sale positivo junto con el anticuerpo contra el core, pero core IgM? Si es core IgM, es la forma en cómo yo tengo para detectar que esa infección es aguda o es actual. Mientras que si el antígeno de superficie es negativo y el core IgG es positivo, infección pasada significa que ya pasó la infección, no necesariamente voy a estar seguro que ya pasó porque el superficie se puede hacer negativo a pesar de que todavía puedo tener virus en el cuerpo y no poder detectarlo. Sin embargo, sé que por tener el core IgG positivo, esta infección no es aguda. Entonces, el paciente ha tenido infección por hepatitis B, no sé si seguirá teniéndola porque el antígeno de superficie negativo solo no me indica nada, a menos que me digan que a la vez tengo estos dos, más el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo es el que aparece después de sanarme, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un core más anticuerpo contra el antígeno de superficie, no es el antígeno de superficie, sino el anticuerpo contra el antígeno de superficie, significa que ya se curó y esa persona ya no tiene la infección y esa sí es una infección pasada. Si lo único que encuentro es el anticuerpo contra el antígeno de superficie y no tengo core, eso significa que la persona está vacunada, que nunca tuvo la infección, porque si tuviera la infección hubiera quedado, como les dije, la seña, ¿no es cierto? La cicatriz, hubiera quedado el core total. Como no lo tiene, significa que nunca estuvo en contacto con el virus y tiene ese anticuerpo contra el antígeno de superficie por medio de una vacuna. Es la forma en cómo vemos si la persona está protegida por la vacuna. Tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Qué significa esto? Que la persona ha desarrollado anticuerpos para que cuando apenas vea el antígeno de superficie lo elimine, lo neutralice y no ingrese el virus. Diferente es que lo que capte sea el mismo antígeno que está dentro del cuerpo. Entonces ya significaría una infección, como lo habíamos dicho. ¿Qué pasaría si tengo antígeno de superficie negativo, anticore negativo, sin contacto con el hepatitis B, ¿no es cierto? Tampoco tengo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, significa que tampoco ha sido vacunado, entonces no tiene vacuna, no tiene contacto, no está sano, pero está expuesto, ¿correcto? Porque podría infectarse. Ojo, también hay otros marcadores más. Tenemos, por ejemplo, el antígeno E y el antiantígeno E. El antígeno E contra la hepatitis B es un marcador de replicación del virus, es decir, que el virus está replicando y es el estadio un poco más infectivo del virus, es decir, esa persona en ese momento tiene tal cantidad de virus en su
en su sangre que podría infectar con mayor riesgo a otra persona. En cambio, el anticuerpo contra el antígeno significa que la replicación ya disminuyó, que ya pasó, que podría haberse hecho crónico, ¿correcto? En hepatitis C, ¿no? Tenemos factores de riesgo.